Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y el título de esta meditación es Una dura prueba. Una dura prueba. Y esta dura prueba es el perdón. El perdón. Y yo quisiera leer el mismo versículo, pero en la traducción del lenguaje actual. Dice, perdona lo que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. A los que nos hacen mal. Y quisiera en esta mañana iniciar esta meditación contándoles una historia. Y esta historia es de una hermana que ha escrito muchos libros y se llama Corrie ten Boom. Esta hermana Corrie ten Boom nos puede ayudar a ejemplificar la imagen del perdón. Corrie ten Boom creció en un lugar donde las puertas estaban abiertas para atender a cualquier gente necesitada. Por eso cuando en el año de 1940, hermanos, los nazis invadieron Holanda, su país natal, no pasó mucho tiempo antes de que su casa se convirtiera en un refugio para judíos y para perseguidos políticos. A pesar de que arriesgaban su vida, los ten Boom realizaron esta labor humanitaria durante varios años, hasta que un espía los denunció a la Gestapo, que es la policía, o que era la policía secreta nazi. Fue así como el 28 de febrero de 1944, la Gestapo tomó por asalto la casa de los ten Boom y llevó prisioneros a todos los que encontraron allí. El padre de Corrie murió a los 10 días de haber sido apresado. Su hermana Betsy murió en el campo de concentración donde ambas fueron recluidas. El 30 de diciembre de 1944 fue liberada y entonces tuvo que enfrentar la prueba más dura. ¿Podría perdonar a los culpables de la muerte de su padre y de su hermana? La respuesta no tardó mucho en llegar. Poco después de la rendición de la Alemania nazi, Holanda fue liberada. Entre los arrestados por crímenes de guerra se encontraba el espía que los había delatado y los había denunciado. Ese hombre era un traidor. Con el fin de engañarla, le había dicho a Corrie que necesitaba ayuda para liberar a su esposa. Ella creó su historia y le dio dinero. Luego él, al igual que Judas, salió de allí directo a traicionarla. Pero ahora estaba condenado a muerte. ¿Qué hizo Corrie? ¿Qué hizo ella? Le envió una carta a la prisión donde estaba que decía lo siguiente: Señor, recuerde que Jesús murió por usted en la cruz. Si cree en Él y desea ser su hijo, será salvo por la eternidad. Esta es la carta que le mandó Corrie ten Boom a la persona que lo traicionó. Seguidamente, entre líneas, se lee: Señor, yo lo he perdonado por todo lo que hizo. Y Dios también lo perdonará si usted se lo pide. Corrie ten Boom pasó una prueba difícil: perdonar. Perdonar. Pero también su historia, hermanos, nos muestra de que es posible
pasar esta prueba difícil. Es posible, pues, perdonar. Es por eso que la Biblia nos abre el panorama en el versículo 14, donde dice: por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, yo quisiera ver con ustedes 3 ejemplos bíblicos donde los involucrados en estos cuadros, en estas historias, pues terminaron dañados y comenzaron a abrigar en su corazón el resentimiento y el odio. El primer ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 37, versículo 4. Génesis capítulo 37, versículo 4. Vamos a ir resumiendo y narrando la parte importante de esta historia. Génesis capítulo 37, verso 4. El capítulo 37 nos habla acerca de José y sus hermanos. Pero el versículo 4 nos da un detalle interesante que creo que es importante volverlo a recordar. Versículo 4 dice: al ver sus hermanos que su padre lo amaba, es decir, a José, más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, hermanos, la historia nos muestra de que Jacob tuvo 12 hijos, y 2 hijos de él y de Raquel. Se refiere la Biblia a José y a Benjamín. La Biblia dice que José era el hijo favorito de Jacob. Y aquí prácticamente la Biblia nos está mostrando de que por este favoritismo que tuvo su padre hacia José, sus demás hermanos lo trataron mal y llegaron al punto de aborrecerlo. ¿De acuerdo? De aborrecerlo. Ahora, si nosotros vamos, hermanos, al original de la palabra aborrecer, esta palabra aborrecer en griego también significa odiar. También significa odiar. Por lo tanto, hermanos, en el versículo 4 nos da el detalle de que los hermanos de José odiaban a José. ¿De acuerdo? Odiaban a José, y no solamente lo odiaban, sino que ese sentimiento que había en el corazón hacía que actuaran de manera violenta. Porque otras versiones dice que no podían hablarle, sino que lo trataban violentamente. Y aquí vemos algo importante, hermanos. Lo que hace el favoritismo dentro de una familia con hijos daña a la familia. El resultado, hermanos: hijos resentidos, hijos que se odian los unos a los otros. El resultado de esta acción del padre tuvo consecuencia en sus hijos. Y lo vamos a ver más adelante, cómo sus hijos, a José, los demás hijos de Jacob, pues quisieron matarlo, conspiraron contra él y terminaron vendiéndolo. Miren hacia dónde y hasta qué punto el resentimiento y el odio en el corazón puede llevar a tramar un asesinato, o al punto simplemente de deshacerse de un hermano. Ustedes conocen la demás historia, pero resaltamos esta parte que nos parece importante. ¿Hasta dónde puede llegar el odio? Cuando uno deja que su corazón se contamine de esta actitud, de este sentimiento, de este veneno. Muy bien. Hay otro ejemplo más.
Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 22. Aquí tenemos otra historia que también tiene que ver con hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 22. Si lo tenemos, podemos decir amén. 13, 22. Amén. Miren lo que dice esta parte de las Escrituras. Lo leemos desde el 21. Dice: cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero Absalón no dijo a Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. Miren, aquí una vez más encontramos la palabra aborrecer. Y esta misma palabra, amados hermanos, es la misma que aparece en Génesis capítulo 37, verso 4. Sané. Ese es el hebreo, sané. Y sané significa aborrecer o también significa odiar. Entonces aquí tenemos la misma palabra que utiliza el autor para describir lo que le pasó a Absalón. Y el cuadro en completo nos dice de que Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Y esta hermana Tamar fue violentada sexualmente, es decir, fue violada por su medio hermano llamado Amnón. Ahora, David tenía muchos hijos y el mayor de sus hijos es Amnón y el menor de sus hijos era Absalón. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en detalles en la historia, pero lo que nos importa en esta mañana es que ver cómo Absalón reacciona frente a esta situación inverosímil hecha por uno de sus hermanos. Dice aquí, hermanos, en el verso 22, pero Absalón no dijo nada cuando se enteró y le contó a su hermana que su medio hermano Amnón la había violado. No le dijo absolutamente nada a Absalón, a su hermano mayor. Pero Absalón, dice el verso 22, dice, pero aunque Absalón, que dice, aborrecía a Amnón. Es decir, no le dijo nada a su hermano, no le mencionó palabras a su hermano, no lo vio a partir de ese momento a su hermano, pero en su corazón dejó que el odio y el resentimiento crezca hacia su hermano. Ahora, en el primer ejemplo vemos lo que es capaz de hacer este sentimiento cuando entra en el corazón del ser humano. Conspiraron los hermanos de José, trataron de matarlo y lo vendieron. Aquí, hermanos, la historia tiene un curso diferente y más lamentable y triste. ¿Por qué? Porque Absalón se dejó dominar del odio, se dejó dominar del resentimiento y planificó más tarde una conspiración contra sus hermanos y los mató. Y los mató en venganza por el hecho de haber violentado a su hermana Tamar. Vemos consecuencias tan terribles cuando el ser humano se deja dominar y entra en el corazón el resentimiento, el odio, el menosprecio, y puede hacer grandes locuras y puede hacer grandes cosas que pueden entristecer no solamente a uno, sino a varios, dentro de casa y dentro de la familia. Vemos a un joven lleno de resentimiento que mató a sus hermanos.
Lo más triste de todo esto es que David no dijo absolutamente nada. Tercer ejemplo. Hay otro ejemplo más, por supuesto. Jueces capítulo 11. Vamos a Jueces. Me siguen en la lectura. Dice así: Jefté, el galadita, era esforzado y valiente y valeroso. Era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galad. Pero también la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, ¿qué dice? Echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Vamos al versículo 7. Verso 7. Dice: Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecieron o no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Les pongo en contexto esta historia. Jefté era uno de los jueces que levantó Dios para librar a Israel de sus enemigos. Sin embargo, Jefté, cuando era niño fue echado de la casa de su padre por sus hermanos. Lo botaron. Sus hermanos lo botaron de su casa. Y él se fue, huyó a otro lugar. Luego Israel comenzó a ser acechado por sus enemigos. Y estaban buscando la manera de cómo librarse contra sus enemigos. Y oyeron que Jefté tenía un pequeño ejército. Y se fueron a Jefté, ya después que había crecido y había ya pasado un tiempo, se fueron los ancianos de Israel a buscar a Jefté. Y le dijeron: ven y sálvanos. Y es ahí donde Jefté les dice a los ancianos de Israel: ustedes me botaron de mi casa. Ustedes me botaron de mi familia. Ustedes me echaron. Y ahora vienen a decirme que yo les salve. Hermanos, vemos otro ejemplo de lo que puede causar, hermanos, el odio y el resentimiento. De lo que puede causar el aborrecer. El dejar que este veneno, hermanos, pueda contaminar el corazón. Y no solamente contamina el corazón, sino nos contamina todo nuestro ser. Y a veces pensamos, hermanos, que estas cosas, pues, nos llevan o nos van a llevar a hacer algo. Y la única manera de remediar todas estas cosas es vengándonos de los que nos hacen. Pero no es así, hermanos. No es así. Porque en la Biblia vamos a darnos cuenta de que los que hicieron esto terminaron en un estado más crítico en su vida. Mismo Absalón se hizo aborrecido entre sus hermanos y ante su padre, y luego murió. Por eso es importante, hermanos, observar nuestro corazón. Y el consejo de las Escrituras y nos dice que no dejemos que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón. Ninguna raíz que pueda hacer que yo aborrezca a alguien o aborrezca a mi hermano o odie a las personas. Porque las consecuencias no son agradables. Las consecuencias no solamente son para uno, sino muchas veces las pagan todos los que están a nuestro alrededor. Y estos tres ejemplos, hermanos, nos muestran, queridos hermanos, nos muestran de que aborrecer y odiar no es bueno. Y estos tres ejemplos también nos muestran, hermanos, las circunstancias
Muchas veces se crea resentimiento y odio cuando hay favoritismos dentro de casa. Ya lo hemos visto en la casa de Jacob. Cómo se puso en peligro la promesa que Dios había hecho a Abraham y a toda su descendencia, simplemente por el hecho de que Jacob prefirió más a José que a sus demás hermanos. Eso hizo que sus hermanos odiaran a José. A veces nosotros como padres tenemos responsabilidad en muchos sentimientos que puedan abrigar los hijos. Pero también vemos el ejemplo, hermanos, cuando un padre pasa por alto cosas que deberían arreglarse en ese momento, como David. No le dijo absolutamente nada a Abdón cuando Abdón violó a su hermana, a su media hermana. David dice que no dijo nada, ¿y saben por qué? Porque la Biblia dice que David amaba a Abdón. ¿Qué cosa? O sea, porque eres el hijo preferido, no vas a corregirlo. O sea, porque es tu hijo favorito, no vas a corregir. No, hermano. Creamos un ambiente tóxico si es que como padres no corregimos en el momento a nuestros hijos. Y cuánto más, hermanos, cuando comenzamos a seleccionar, este sí me gusta y los demás no. Eso hicieron estos padres. Consecuencia, crearon odio entre hermanos. Y este veneno tomó, hermanos, tomó consecuencias. Envenenó los corazones de los hermanos y tomaron en sus manos la venganza. Vemos en el otro cuadro, hay muchas personas resentidas y llenas de odio porque no les trataron bien. Jefté fue humillado y echado de su casa. Y ese cuadro también lo experimenta mucha gente que es echada de su casa, que es humillada y que es largada de su casa por diferentes motivos, ya sean buenos o ya sean malos, no lo sé. Pero cuando una persona es humillada, cuando un hijo es humillado, hermanos, las consecuencias son nefastas dentro de su corazón. Por eso hay hijos resentidos, por eso hay hermanos resentidos, por eso hay esposos resentidos, por eso hay familias quebradas, porque han dejado que el odio y el resentimiento contamine su corazón. Contamine su corazón. Hermanos, la Biblia nos enseña de que es importante, si es que este sentimiento dentro del corazón ha contaminado nuestro ser, es importante, imprescindible perdonar. Por ahí escuché un amén. Es imprescindible perdonar. ¿Amén? Es importante perdonar, hermanos. Y creo que cada uno de nosotros va a ir analizando su corazón, analizando su ser en esta mañana. Hay otro ejemplo más, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 7 y versículo 8. ¿Lo tenemos? Notemos lo que dicen estos dos versículos de las Sagradas Escrituras. Primera de Reyes, capítulo 22,
verso 7 y versículo 8. Dijo Josafat: ¿hay aquí algún otro profeta de Jehová por medio del cual podamos consultar? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Pero, ¿qué dice ahí? Yo lo ¿qué dice? Yo lo aborrezco, dice. Con otras palabras, yo odio a este Micaía. Mira lo que dice. Pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. ¿Qué había pasado? Micaía era un profeta de Dios. Micaía era un profeta de Dios. Y Dios, cada vez que usaba este profeta, le decía al rey de Israel, que era Acab, le decía: ¿sabes qué? Si no te arrepientes de tus malos caminos, Dios va a traer destrucción a este pueblo. Entonces el rey siempre lo mandaba a la cárcel, o siempre lo mandaba a perseguir, queriéndolo matar. Cuando se encuentra Josafat con Acab, estos dos reyes que eran amigos, y antes de salir a pelear contra uno de sus enemigos, que era Siria, Josafat le dice al rey: ¿hay algún profeta de Dios por el cual consultemos si debemos de ir a pelear contra Siria? Porque todos los profetas de Israel, de Acab, le profetizaban victoria, le decía: sube, sube, y Dios te dará la victoria. Todos sus profetas. Josafat se dio cuenta y dijo: estos compadres le están diciendo la verdad. ¿Hay algún profeta aquí de parte de Dios por el cual consultemos? Y el rey le dijo: hay uno que se llama Micaía. Pero a este compadre yo lo detesto, lo odio, me dice, porque siempre me profetiza cosas negativas, cosas malas. Es por eso que lo aborrezco. Y así, hermanos, como este rey de Israel, hay cuántas personas que aborrecen a otras personas porque les dicen la verdad, por decirles la verdad. Hermanos, y esto también nuestro Señor Jesucristo nos habló acerca de cada uno de sus hijos. Y seréis aborrecidos, dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y cuando uno, hermanos, comienza a testificar acerca de Jesús y acerca de que necesitan el perdón de pecados, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros, mucha gente nos aborrece. Mucha gente nos odia por nuestra fe. Pero eso no importa. Eso no importa. Porque Dios peleará por nosotros. Lo que sí importa, hermanos, es los demás ejemplos. En el sentido de que cuando el odio cae, cuando el odio es carcome el corazón, eso sí es peligroso. ¿De acuerdo? Eso sí es peligroso. Porque va a tener consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado a niños pequeños decir: pero cuando yo crezca, a ver si le vas a pegar otra vez? Cuando yo crezca, a ver si me vas a enfrentar otra vez. Niños cuyo corazón ha sido dañado por el resentimiento y el odio. Mujeres que han sido, hermanos, violentadas sexualmente. Mujeres que han sido engañadas por sus esposos. Hombres que han sufrido en carne propia las infidelidades. ¿Cuántos corazones no han abrigado allí, hermanos, el resentimiento y el odio? Y siempre están, hermanos, buscando la manera de poder sacarse un clavo con otro, como se dice.
Hermanos, mas en nuestro caso no debe ser así. Mas entre nosotros no debe ser así. Por eso les decía hace un momento que las Sagradas Escrituras nos dicen que no dejemos que brote de nuestro corazón ningún tipo de resentimiento. ¿Y qué pasa si es que nosotros dejamos que en nuestro corazón brote el resentimiento, hermanos? Vamos a contaminarnos. El odio va a tomar, hermanos, el control de nuestra vida. Y eso, hermanos, no nos va a permitir a nosotros crecer en el Señor, ni madurar en el Señor, ni tener una vida saludable delante del Señor, en nuestro espíritu. Por eso hay mucha gente, hermanos, que no crece. Podrá crecer en estatura, 1,80, 1,90, con grandazos, pero no crece en su vida espiritual. Siempre están allí niños, raquíticos, chatos, enanos. Espiritualmente, por supuesto, hermanos, no crecen. Y no crecen porque muchas veces han dejado que el odio y el resentimiento se apoderen de ellos. Se apoderen de ellos. Pero para este mal, hermanos, hay un remedio, hay una cura. Y ese remedio y esa cura se llama perdón. ¿Amén? Se llama perdón, se llama perdonar. Y muchos de nosotros probablemente estemos diciendo, pero pastor, sí, yo tengo de repente una riña, yo tengo de repente un altercado en mi familia, pero yo no le he causado, sino que ellos lo han causado. No importa quién lo causó, no importa quién tiene la responsabilidad. Lo que la Biblia nos enseña es que para este mal, para este veneno que mata el corazón, hay una cura. Y esa cura se llama perdonar. Perdonar. ¿Amén? Y justamente, hermanos, el versículo con el cual nosotros nos empezamos tiene que ver con esto. Versículo 14, hermanos, de Mateo, nos vuelve a decir lo siguiente. Mateo 6:14. Por tanto, si perdonáis a los hombres, ¿qué dice? Sus ofensas. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para que esta raíz de amargura o el odio se ha contaminado nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer? Romper, hermanos, romper ese odio, romper ese resentimiento. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con el perdón. ¿Amén? Lo vamos a hacer con el perdón. Y si nosotros perdonamos, la Biblia dice que Dios también nos perdonará. Pero si nosotros no perdonamos, entonces Dios tampoco nos perdonará. Miren lo que habla Jesús acerca del perdón. Mateo capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Versículo 22. Dice, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. Yes. Hermanos, Jesús habló acerca de esta cura a este mal del odio y del resentimiento que es el perdón. Y nosotros, hermanos, debemos
perdonar. ¿Amén? Amén. Nosotros debemos perdonar. Si es que en tu casa, si es que en tu familia, hermanos, hay este resentimiento, hay este veneno del odio, del rencor, es importante que nosotros podamos, hermanos, orar al Señor. Y si nosotros estamos involucrados en todo esto, pues debemos perdonar. Pues debemos perdonar. O si a nosotros nos hicieron ese agravio, o si es que a nosotros nos humillaron, o si es que nosotros nos echaron de la casa, o si a nosotros nos hicieron sentir menospreciados, y los otros tienen la culpa, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar que ellos vengan a pedirnos perdón? No, hermanos. Ahora como cristianos, la prueba está en nuestra cancha. ¿Y cuál es esa prueba? Perdonar nosotros. Aún a los que nos ofenden, aún, hermanos, si es que nosotros no dimos las consecuencias para este tipo de acciones, debemos perdonar. Tú dirás, pero pastor, es difícil. Por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que es fácil. Es difícil. Y muchas veces confundimos, hermanos, el hecho de decir, pero pastor, cuando yo sienta y esté preparado, lo voy a hacer. Y ese es el error más grande que podemos cometer. ¿Por qué? Porque el perdón no es un sentimiento, hermanos. El perdón no es un sentimiento. El perdonar, la acción de perdonar, es una decisión. ¿Notan la diferencia? ¿Sí? Si fuese un sentimiento, entonces cuando mis emociones estén a 1000 por hora, voy a decir, ahora sí voy a perdonar a todo el mundo. Pero no es así. No es así. El perdón, hermano, es una decisión. Es por eso que el Señor, cuando nosotros le ofendimos, cuando nosotros pecamos contra Él, Él nos dijo, a ver si yo siento ahora, te voy a perdonar. Si no, como no siento todavía ahora, más tarde te voy a perdonar. Él decidió perdonarnos, aún siendo nosotros los causantes de su dolor. Aún Dios decidió perdonarnos, siendo nosotros los que le ofendimos, siendo nosotros los que nos alejamos, siendo nosotros los que le dimos la espalda. Aún así Dios decidió perdonarnos. De igual manera sucede, hermanos, en nosotros los seres humanos. Debemos perdonar, debemos tomar la decisión de perdonar a los que nos han hecho daño, a los que nos han humillado, a los que nos han agredido, a los que han hablado mal de nosotros y a todas aquellas personas, hermanos, que hicieron algo contra nosotros. Debemos, ¿qué cosa? Debemos perdonarlos. Debemos perdonarlos. Mateo capítulo 18, verso 32. Dice 18:32. Entonces, llamando su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me lo rogaste. Verso 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué había pasado aquí, hermanos? Había un deudor. Y este deudor, pues, fue llevado ante el rey, ante su señor. Y este deudor se humilló tanto delante de su señor, que el señor de la casa le dijo: tus deudas te las voy a perdonar. Así que estás perdonado, ya no me debes nada. Y dice que el que le debía al Señor salió feliz y contento de su presencia.
Luego se encontró con una persona que también le debía a él. Y se fue y le agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y el que le debía, al que fue perdonado, le dijo, por favor espérame, yo te voy a pagar, pero dame tiempo. No, págame ahora, por favor. Y se humilló también delante de este personaje y le dijo, por favor, yo te voy a pagar. Y el que fue perdonado dice que lo denunció y lo echó a la cárcel. Todo esto llegó a los oídos del Señor y lo llamó y le dijo, siervo malvado, ¿por qué has hecho esto con tu prójimo? Si yo te perdoné una deuda más grande de la que éste tenía contigo, ¿acaso no pudiste hacer misericordia de tu prójimo? Y lo echó a la cárcel. Hermanos, es importante perdonar. Perdonaos unos a otros, dice la Escritura, y sobrellevar las cargas unos de otros, porque esta es la voluntad del Señor. Hermanos, como iglesia necesitamos hombres y mujeres sanos. Amén. Sanos, corazones sanos, corazones libres, para que puedan experimentar ese poder del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Muchas veces el resentimiento, el odio, como les decía hace un momento, son piedras de tropiezo para crecer en la fe, hermanos. No podemos dar un paso más antes de sacar todas esas cosas de dentro del corazón. Y uno sabe, hermanos, y uno sabe cuando su corazón está dañado. Uno sabe cuando su corazón fue herido. Uno sabe cuando su corazón está resentido. Uno sabe. Y la gran pregunta en esta mañana es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está sano? ¿No hay resentimiento en nuestro corazón? ¿No hay odio en nuestro corazón? Si no lo hay, demos gloria a Dios por eso, hermanos. Y si lo hay, pídele al Señor en esta mañana, Señor, ayúdame a sacar todas estas cosas que contaminan mi corazón. Ayúdame a sacar este resentimiento que tengo contra tal persona, contra tal individuo, contra tal familia, hasta con mi propia familia. Perdóname, Señor, y ayúdame a perdonar a los que me hicieron daño. A veces los propios padres son los que hacen daño a los hijos. Señor, perdóname y ayúdame a perdonar a mi esposo o a mi esposa. O a veces los que están tan cerca, hermanos, son los que causan resentimiento. Señor, ayúdame a perdonar a mi colega o a mi jefe que me trató mal. A veces son las personas que están a nuestro alrededor las que nos humillan. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Pedirle al Señor que saque todas estas cosas de nuestro corazón. ¿Y cómo va a hacer esto? Diciéndole, Señor, perdóname por olvidar estos sentimientos no buenos. Y ayúdame, Señor, a perdonar, aún si yo no tuve responsabilidad sobre esto. Seamos como Corrie ten Boom, una mujer que sufrió en carne propia el odio y también, hermanos, la agresión. Sin embargo, decidió perdonar a los que la maltrataron, la golpearon y la humillaron. Amén. Saquemos esas cosas de nuestro corazón que nos hacen daño. Saquemos esas cosas de nuestro corazón que impiden crecer en nuestra fe. Saquemos esas cosas de nuestro corazón que impiden, hermanos, el amar de una manera libre al Señor, de movernos de una manera libre en el Espíritu de Dios. Y dejemos que el Señor comience a obrar
en esas áreas de nuestra vida con sanidad. Amén. Amén. ¿No te ha pasado alguna vez diciendo, esta persona no lo quiero ver? Y cuando lo estás viendo por ahí, te vas por otro sitio para que no te sobresalten otra vez los pensamientos y las cosas que sucedieron. Eso es un síntoma de que necesitas perdonar. Amén. Amén. Y esto es un bonito tiempo en esta mañana para decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Quiero salir de esto. Quiero salir de esto, Señor. Que no quiero abrigar esos sentimientos que envenenan cada día mi mente, que envenenan cada día mi corazón. Yo quiero perdonar. Amén. Yo quiero perdonar. Así que en esta mañana, hermano, si es que en nuestro corazón, analizando nuestra vida, descubrimos alguna raíz de amargura, hay que sacarla. Y Señor, saca esto. No quiero sentir esto. Te pongo en tus manos. Y si ha sucedido algo con alguien, y si está aquí, voy a abrazarle y voy a decir, perdona. Perdona. Y si tú sabes que no está aquí, busca la ocasión, ora al Señor y ve a perdonar. Y ve y pídele perdón. Aun si tú no eres el culpable, ve y pídele perdón, porque es para tu propia sanidad. Amén. Pastor, y si no me perdona, ya no queda en tu cancha todas estas cosas. Ya no es tu responsabilidad. Tú hiciste lo correcto. Amén. Amén. Así que aprendamos a perdonar. No dejemos que estos cuadros sombríos que nos muestra la Biblia acontezcan en nuestra vida y nos contaminen, hermanos, y contaminemos a otros. Liberémonos, que ahora conocemos que en Cristo hay perdón. Y si Él nos ha perdonado, entonces nosotros también debemos perdonar. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar un momento. Amén. Y si es que en nuestro corazón en esta mañana, pues encontramos la necesidad de perdonar y ser perdonado, conversa con el Señor. Aprovecha este momento. Aprovecha este momento. Y dile, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a sanar mi corazón. Quiero sentirme libre. No quiero arrastrar este tipo de sentimientos dentro de casa, dentro de mi propia familia, dentro de mi iglesia o dentro de mi lugar laboral. Señor, no quiero. Ayúdame, Señor. Trae liberación a mi vida. Trae sanidad a mi corazón. Ayúdame a confesar y a nombrar las personas que me hicieron daño, las cuales de repente hablaron mal y necesitas perdonar. Porque si tú perdonas, Dios también te perdonará.